Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla titulada Introducción a Edge Computing, que bueno, se enmarca dentro del máster en Internet de las Cosas de la Universidad Complutense, pero por el interés que considerábamos que tenía para la comunidad y por interés también para tanto para el ponente Alex Cantos como para la empresa que nos brinda esta charla o esta oportunidad, que es Bárbara IoT. Decidimos abrirlo también al resto de la comunidad y parece que la acogida ha sido bastante buena, somos bastantes en la sala, así que si os parece vamos a comentar. Como os decía, esta charla tiene el título de Introducción a Edge Computing. Alex Cantos, ingeniero electrónico por la Universidad Complutense y actualmente Vice President para Producto y Diseño de Bárbara IoT, nos va a hablar durante esta tarde sobre estos conceptos introductorios a este tema tan candente que es Edge Computing y desde, entiendo, el punto de vista de las plataformas que hay disponibles, qué ofrece también Bárbara IoT en este ámbito, etcétera. ¿De acuerdo? Así que si os parece procedemos. Alex, si estás preparado cuando quieras, puedes empezar. Te agradezco que ¿Qué tal, Francisco? estés aquí con nosotros, así que sin más, adelante. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Complu por querer colaborar con nosotros en dar esta charla. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Compartir. Vale, ya deberíais estar viendo la presentación. Como digo, dar gracias a la Complu por querer colaborar con nosotros. Como bien ha dicho Francisco, yo soy exalumno de la Complutense. Además, viví en un colegio mayor de la Complutense, así que, bueno, digamos que llevo a la Complu bastante dentro, ¿no? Digamos que la sufrí y la disfruté a partes más o menos durante mucho tiempo. Probablemente más tiempo de lo que a mis padres les hubiese gustado, pero bueno, ese es otro tema. Y nada, muchas gracias por dejaros organizar esta charla y bueno, la idea era un poco dar una introducción más o menos rápida, más o menos sencilla para los alumnos del máster de la Complutense en Internet de las Cosas. Así que bueno, en principio vamos a presuponer que tenemos un mínimo de conocimientos técnicos, ¿no? De que sabemos lo que es el cloud, que sabemos lo que es el IoT. Entiendo que la mayoría de la gente que se ha unido porque le interesa el tema, aunque no sea del máster, pues también muy probablemente tenga estos conocimientos. Y luego también, en principio no vamos a entrar en mucho detalle en muchas cosas, aunque bueno, tampoco es que haya mucho que contar en Edge Computing, porque como sabréis es una disciplina relativamente nueva, relativamente naciente, con lo cual, pues bueno, hay mucho por definir, ¿no? Hay mucho por hacer. Y luego también es una disciplina bastante horizontal, con lo cual lo que contemos dependerá mucho del vertical en el que estemos. No es lo mismo hacer Edge Computing para Smart Grids que hacer Edge Computing para gestión de aguas o para Smart Manufacturing. Al final hay una serie de nociones básicas que son horizontales, pero luego hay mucha tela que cortar dentro de cada una de esas aplicaciones. Bueno, como digo, una introducción al Edge Computing y vamos a... Un poco la hoja de ruta es esta. Hablaremos primero de los retos del cloud. No se puede hablar del Edge sin hablar primero del cloud, que es un poco de donde nace. De hecho, el Edge se entiende como el extremo del cloud, ¿no? El límite de hasta donde llega, ¿no? Un poco la mancha de tinta del cloud. Luego hablaremos de la solución a ciertos problemas que nosotros vemos en el cloud y que, bueno, evidentemente, es el Edge Computing. No soluciona todo, veremos que sí que soluciona algunas cosas, hablaremos un poco de los campos de aplicación. Luego veremos cómo se relaciona con el IoT y también cómo se relaciona con la inteligencia artificial, ¿vale? Y veremos que estas tres tecnologías, IoT, Edge Computing e inteligencia artificial, suelen trabajar juntas para conseguir aplicaciones de bastante valor. Por último, hablaremos un poco de los distintos proveedores que podemos encontrar ahí fuera, incluyendo nosotros, y os haré una pequeña demo de nuestra plataforma, no intentando venderosla, sino un poco para que veáis cómo funciona una plataforma de Edge Computing. Al final somos, no muchos, pero bueno, hay diferentes empresas haciendo Edge Computing y yo os podría decir que más o menos todas las plataformas funcionan de una manera similar, ¿no? Entonces, viendo un ejemplo,
pues os podéis hacer una idea de más o menos qué se puede hacer, ¿no? Y en qué consiste, digamos, una vez aterrizado en una aplicación concreta. Y para terminar hablaremos de aplicaciones. Brevemente repasaremos un poco pues, las típicas aplicaciones que ahora mismo se están dando en Edge Computing. Como digo, Edge Computing está creciendo mucho últimamente y las aplicaciones que empezamos a ver, bueno, pues se van ampliando prácticamente cada día, ¿no? Nacen nuevas aplicaciones, nuevos casos de negocio, nuevas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay aplicaciones más clásicas como puede ser el tema de las Smart Grids o Water Management o mantenimiento predictivo o Computer Vision, pero luego es cierto que día a día vemos nacer nuevas cosas y como nuevas propuestas de valor que ya incorporan el Edge. Bueno, vamos a hacer un repaso relativamente rápido a las más importantes. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Venga, vamos al lío. Primero, Cloud Computing. Todo empieza con el Cloud Computing. Nuestra historia empieza en el Cloud Computing. Como sabéis, el Cloud Computing es una historia de éxito en el mundo tecnológico. En los últimos años, pues esto viene creciendo a 2 dígitos, bastante fuerte. No tiene pinta de que la tendencia vaya a bajar, ¿no? Ahí vemos datos de los últimos 7 años y bueno, el Cloud Computing ha supuesto una de las revoluciones que hemos visto en los últimos 10, 15 años más importantes, sobre todo a nivel empresarial, porque ha dado mucha flexibilidad y mucha escalabilidad a mucho negocio digital. Y esto, pues es una cosa bastante importante. Pero el cloud computing no es perfecto, no sirve para todo, no cura todos los males, ¿no? Y es verdad que hemos visto una adopción masiva del cloud por parte de muchas empresas, ¿no? Que han movido todas sus cargas de trabajo desde sus servidores on-premise, que era donde las tenían antes, a el cloud. Y recientemente empezamos a ver un movimiento como de repatriación de parte de esas cargas de trabajo a servidores on-premise o de edge computing. El tema es que el cloud va muy bien para ciertas cosas, pero no es una navaja suiza que valga para cualquier cosa, ¿no? Y ya empezamos a ver cómo ciertas aplicaciones tienen más sentido en el cloud y otras aplicaciones pues tienen más sentido en instalaciones que a lo mejor tengas en tu oficina o en instalaciones que a lo mejor tengas en campo. Y ahí se empiezan a ver distribuciones un poco híbridas entre cargas de trabajo que operan más hacia el cloud, ¿no? Y otras que operan más en proximidad en lo que podría ser nuestras oficinas o en instalaciones que podamos tener en campo. Entonces, el cloud no es perfecto, pero ¿cuáles son los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene el cloud? Bueno, en primer lugar, hay una sobredependencia de Internet. Al final, ¿el cloud qué es? Pues es un data center que está localizado en algún sitio. Con suerte está en Madrid, si estamos en España. Lo más normal es que esté en París, Frankfurt, Berlín. Entonces, al final, es una central de cómputo, una central de almacenamiento de datos que tenemos remota, con lo cual hay una sobredependencia de la conexión. Si no hay conexión a Internet, si la disponibilidad de la conexión es mala, si la calidad es mala, nuestro acceso a nuestros recursos de computación van a ser malos. Luego, hay un tema de latencias. Incluso si la conexión es buena, al final cualquier petición tiene que ir y volver al data center. Y como digo, si el data center está en Frankfurt, pues al final tarda un ratito. Pero incluso si está en Madrid, como ya empieza a haber proveedores que tienen data centers en Madrid, incluso en ese caso también tarda un ratito, ¿no? Y hay aplicaciones de tiempo real o de semitiempo real o que necesitan baja latencia que pues no pueden ejecutarse en el cloud, ¿no? Y este es uno de los problemas reconocidos que tiene el cloud computing. Luego hay un tema de disponibilidad de servicios. Al final estás delegando la operación, ¿no? O el que tu servicio esté funcional a una tercera parte, ¿no? Y es verdad que ahora mismo los proveedores cloud todos tienen unos service level agreements bastante buenos, pero sí que hay un punto de pérdida de control, ¿no? De delegar el control a una empresa que es ajena a ti, ¿no? Y que la puede liar y te puede dejar sin servicio temporalmente o, bueno, pueden ocurrir cosas, ¿no? Y esto de alguna manera está relacionado también con el punto número 4, que es la pérdida de control. Al final, cuando tú tienes el control del hardware, hay ciertas cosas que puedes hacer ligeramente mejor que cuando no lo tienes. Hay menos flexibilidad, probablemente, pero sí que hay una serie de casos de uso que te habilita, ¿no? El tener el control de la infraestructura física. Luego hay un tema de costes. El cloud barato no es. Yo siempre que hablo del cloud, bueno, sabéis que en el cloud hay diferentes niveles, ¿no? Está el Platform as a Service, el Infrastructure as a Service y está el SaaS, ¿no? Y al final el SaaS es el que más está creciendo porque es donde
Pues básicamente tú contratas directamente el servicio completo, ¿no? Contratas una aplicación, una solución. Y yo siempre comparo el SaaS, ¿no? Porque uno puede alquilar una habitación con muebles o sin muebles, ¿no? Pero luego uno se puede ir a un hotel. Y para mí el SaaS es el hotel en el que te lo hacen todo, ¿no? Tú tienes la necesidad de, pues, dormir en una cama, de asearte, de, yo qué sé, ver la tele un rato. Todo eso te lo cubre el hotel, ¿no? Sin tener que tú cuidar de eso, sin tener que hacer una inversión inicial, sin CAPEX, etcétera, etcétera. Pero a cambio tiene un coste relativamente elevado. Entonces, si queremos tener todo en el cloud, al final la factura, bueno, va a doler un poco. Además, si nuestras aplicaciones son aplicaciones que por algún motivo necesitan flujos de datos relativamente potentes, como puede ser, nosotros siempre hablamos de computer vision como un caso típico de edge computing, porque al final subir streams de imagen en tiempo real al cloud es bastante caro, porque al final el cloud te factura por bandwidth, te factura por capacidad de cómputo y te factura por tamaño. Al final el almacenaje es relativamente barato, pero lo que es el cómputo y el bandwidth son los que te matan a la hora de contratar cloud. Bueno, pues esto es un problema dependiendo de, o puede ser un problema dependiendo de la aplicación que tú quieras tener en el cloud. Luego hay un tema de bloqueo del proveedor, de vendor lock-in. Estas plataformas generalmente te obligan a hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces, ya una vez tienes puesto en marcha todo un sistema relativamente complejo ahí arriba, cuesta mucho cambiar de proveedor, porque tienes como que no es coger aquello y llevar del otro sitio, copiar y pegar. No, hay un proceso de reaprender las herramientas del otro proveedor cloud y un poco traducir lo que tenías aquí en lo que tienes allá, ¿no? Entonces, este vendor lock-in, que generalmente tienen todas las plataformas cloud, son unas barreras de salida que, bueno, pues es una cosa a tener en cuenta cuando uno se mete a hacer las cosas en el cloud. Luego tenemos la seguridad y la privacidad, que este es un sospechoso habitual, ¿no? Al final, por muchos certificados, por mucha encriptación, por muchas medidas de seguridad que tengas, VPNs, qué sé yo, no dejas de tener los datos en un servidor que está lejos de ti, que no controlas. Además, estás transmitiendo tus datos, tu información por Internet, por el Internet público, constantemente. Con lo cual, hay riesgo. Es verdad que hay herramientas que te permiten minimizarlo, pero hay riesgo. Siempre hay más riesgo que si lo tuvieses en tus servidores controlados, con tu hardware localizado en tus oficinas. Y luego hay un tema de compliance. Hay proyectos que por normativa pues estás obligado a tener el procesamiento o el almacenamiento en tus oficinas. A lo mejor proyectos de defensa, de aeronáutica, de industrias críticas. Y luego también un tema de compliance con los datos, ¿no? Hay muchos gobiernos, bueno, la Unión Europea, por ejemplo, es bastante explícita sobre dónde se pueden y no se pueden almacenar los datos de las aplicaciones que corren en suelo europeo, ¿no? O de los usuarios que están aquí en Europa. Bueno, pues este es un tema que también te puede forzar, de alguna manera, a no poder tener los datos en tal o cual cloud o a, digamos, adoptar una topología ligeramente distinta que no esté centrada en el cloud. Bien, y esto es un poco distintas cosas que no funcionan del cloud y no funcionan para algunas aplicaciones. No pretendo decir que el cloud está roto porque no es verdad. El cloud es una maravilla y es verdad que ha habilitado muchos casos de negocio nuevos y hay muchas empresas que están consiguiendo extraer mucho valor del cloud. Pero en otros casos no funciona, ¿no? Y en estos casos en los que no funciona, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues yo, evidentemente, os voy a hablar de mi libro, y el libro es el Edge Computing, y es un poco a lo que venimos aquí, ¿no? Entonces, una vez ya hemos reconocido esos problemas que tiene el cloud, pues vamos a hablar de la solución. Según Gartner, la capacidad de crear resultados fusionando la inteligencia artificial y el Edge Computing es la refactorización de valor más importante desde el Cloud Computing. Resumiendo esto así en plan rápido, el Edge Computing es una revolución similar al Cloud Computing. Similar en cuanto a impacto, o va a ser similar en cuanto a impacto, porque evidentemente es una cosa que está empezando ahora mismo. ¿Pero qué es el Edge Computing? Bueno, pues el Edge Computing es básicamente acercar el procesamiento y el almacenamiento al origen de los datos. Es hacer el camino inverso del cloud, ¿no? Cuando nos fuimos al cloud, nos llevamos los datos desde nuestros CPDs, desde nuestros servidores locales al cloud, ¿no? Bueno, pues ahora
con el Edge Computing queremos repatriar parte de esa carga de trabajo y parte de esos datos, pero repatriar los que tiene sentido repatriar, es decir, las aplicaciones que, por los motivos que vamos a mencionar ahora, tiene sentido que corran en el Edge, porque a lo mejor en el cloud pues no consiguen las latencias que necesitan o la seguridad que necesitan, etcétera, etcétera. Si los vemos un poco en el diagramita aquí tenemos un ejemplo típico de lo que podría ser una aplicación corriendo en el cloud. Vemos que hay unos dispositivos, que pueden ser unos dispositivos que estén generando datos o pueden ser unos dispositivos que estén simplemente consultando datos, ¿no? Unos terminales de una aplicación concreta. Esos dispositivos están conectados a una red a través de un router, una antena, y ese router o antena está conectado a pues, un servidor de Internet y al final todo eso conecta con Internet, ¿no? Y de alguna manera esa conexión nos lleva a los servicios cloud, que es donde tenemos almacenadas las cosas, donde tenemos toda nuestra carga de proceso, donde está nuestra aplicación, ¿no? que hace cosas por nosotros. Y esto está situado en Internet. Son básicamente data centers de los Google, Amazon, Azure, etc. Bueno, pues el Edge Computing básicamente lo que pretende es esa carga de trabajo que tenemos en el cloud, acercarla hacia donde tenemos los dispositivos. ¿Cuánto lo acercamos? Pues cuanto más mejor. La idea es que consigamos tenerlo en un entorno local. ¿Por qué local? Y local es un término un poco ambiguo, ¿no? Y luego en breve hablaremos de distintos, porque hay distintos edge, no hay un solo edge, en función de cómo de cerca esté digamos, la aplicación, la carga de trabajo de los dispositivos del extremo o cómo de lejos esté del cloud más puro. Ahí veremos que hay distintos niveles de gris en cuanto a edge, ¿vale? Y tienen distintos nombres y ahora hablaremos de ellos. Pero la idea es que la carga de trabajo, que ese procesamiento esté lo suficientemente cerca para poder disfrutar de las ventajas que nos da el Edge Computing, que son básicamente tener menos latencias, tener más ciberseguridad. Bueno, son los drivers del Edge que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero como definición general, el Edge Computing es acercar el almacenamiento y el procesamiento de los datos al punto en el que se generan. Bien, y como os digo, el por qué se hace esto está relacionado con lo que nosotros llamamos los drivers del Edge, es decir, motivos por los cuales uno se puede querer venir al Edge, ¿no? En primer lugar, tenemos menor latencia. Al tener los dispositivos pegaditos a los datos, podemos tomar decisiones más rápido. Esto puede no tener sentido para muchas aplicaciones, pero luego hay aplicaciones con necesidades de tiempo real para las que sí tiene sentido. Entonces, tiene sentido que cojamos los datos, que los procesemos rápido y tomemos decisiones y actuemos sobre el sistema, ¿no? Si la aplicación tiene esta necesidad, ¿no?, de responder, pues qué sé yo, en el orden de los milisegundos, pues es muy difícil que lo podamos satisfacer con un sistema cloud, ¿vale? Tendremos que ir a un sistema de Edge Computing. Luego hay un tema de consumo de ancho de banda. Si nuestra aplicación, como por ejemplo puede ser una aplicación de visión por computador, es muy data hungry, es decir, genera mucho dato y para poder procesarlos hay que enviar todos esos datos al cloud, aquí vamos a tener un problema de coste, ¿no? Porque al final de mes va a venir el Google o el Amazon de turno y nos va a atizar, porque al final el bandwidth es una de las cosas más caras en temas de cloud, ¿no? Entonces aquí parece que también es interesante procesar en Edge. De hecho, en visión por computador es bastante típico procesar el feed de vídeo en el Edge y luego cuando se detecta algo, una anomalía o se detecta alguna situación que se quiere reportar, lo que se hace es se envía al cloud un clip con esa anomalía, ¿vale? O se envía a lo mejor metadata explicando qué se ha visto, ¿vale? Se intenta evitar siempre enviar el feed de vídeo hacia arriba de cada cámara, porque al final eso es un consumo de datos y de pasta bastante interesante. Luego tenemos el tema de la privacidad y es verdad que por muy segura que sea nuestra conexión, por muchas VPNs, certificados y cosas que tengamos para defendernos, si los datos no salen de nuestras oficinas o de nuestras instalaciones o de nuestras fábricas, de nuestros centros de transformación, de donde sea, va a ser mucho más difícil que nos los hackeen, va a ser más difícil que nos los cojan, va a ser más difícil que perdamos la privacidad de esos datos. Entonces, es una manera de proteger físicamente los datos, por un tema de, pues eso, de tenerlos localmente. También hay ciertas industrias que lo piden, ¿no? Por un tema de compliance, no quieren que los datos dejen el suelo de la fábrica. Bueno, pues ahí no hay opción de hacer cloud computing, ¿no? El Edge Computing sería la opción ideal aquí.
Y luego el cuarto driver que nosotros vemos es la autonomía. Al final, cuando tú tienes un dispositivo conectado al cloud, si deja de ver el cloud, deja de funcionar, porque todo el procesamiento se está haciendo en el cloud, no se está haciendo en el dispositivo. El dispositivo es tonto, está preguntando constantemente al cloud qué tiene que hacer. Le está enviando datos y le está pidiendo órdenes, ¿no? Le está diciendo, oye, analízame esto y dime qué tengo que hacer. Si el dispositivo pierde, deja de ver el cloud o tiene una conexión mala, pues eso se va a ver afectado, ¿no? Como podéis imaginar, en industrias críticas como, yo que sé, gestión de aguas, gestión de energía, temas que no pueden dejar de operar, pase lo que pase, pues tener la aplicación corriendo en el cloud es inviable. La idea es que si ese dispositivo deja de ver Internet o incluso si ese dispositivo no está disponible nunca en Internet, tiene que seguir operando, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir tomando los datos, tiene que seguir analizando esos datos, tomando las decisiones y controlando lo que tenga que controlar. Y no se puede renunciar a eso bajo ningún concepto. Entonces, este tipo de aplicaciones las habilita muy bien el Edge Computing. Bien, pero ¿hay solo un Edge Computing? Pues no. Como os comentaba antes, aquí hay distintos niveles de gris, ¿no? Y en particular se reconocen como 5 niveles diferentes. En esta pirámide, este es el gráfico típico de Gartner, podemos ver un poco el espectro, cómo va desde el cloud, arriba del todo, el cloud más puro, el data center de AWS o de Azure o de IBM o de qué sé yo, y abajo del todo tenemos a las personas y las cosas, ¿no? Y por en medio hay 5 niveles. Los 2 niveles superiores, que son el Regional DC y el Local DC, son básicamente data centers más pequeños. Son data centers de proximidad, que llamamos, ¿no? La idea es, bueno, pues si yo no quiero tener los datos en Frankfurt, porque al final tardo mucho en ir y volver, pues voy a ver si los puedo tener en un data center local en Madrid o en un pueblo de Madrid, ¿no? Intento buscar un proveedor local o a lo mejor intento buscar que AWS me consiga me bloquee a lo mejor el poder utilizar tal o cual data center, ¿no? Que a lo mejor es de un third party. Bueno, pues eso al final te va a dar menos latencia, ¿no? Te va a mejorar ciertas de los problemas que tienes en el cloud. Luego tenemos el tercer nivel, que es el Compute Edge, que estos son servidores, pero que ya no están en data centers, ya no están en instalaciones de terceros, sino que generalmente están en instalaciones de la propia empresa. Lo que pasa es que son servidores relativamente tochos, ¿no? Y esto, en el fondo, no es muy diferente de lo que teníamos antes de irnos al cloud, ¿no? Que teníamos estos servidores, estos racks en nuestro CPD. Bueno, pues eso sería un poco análogo al Compute Edge, ¿no? Que son servidores que no están en data center. Luego, por debajo, tenemos el Gateway Edge. Y aquí lo que tenemos son dispositivos más pequeños y el rango aquí es bastante amplio, porque esto abarca desde una Raspberry Pi, una cosa así, hasta cajas ya relativamente potentes con i7s, generalmente fanless, generalmente con un factor de forma pequeñito. Algunas veces incorporan GPUs, es decir que hay un rango relativamente amplio aquí, ¿no? Pero la idea es que son dispositivos no enracados, no van en servidor, están muchas veces tratados para poder vivir a la intemperie, ¿no? Están con las certificaciones, la IP68, 67, estas de que soportan lluvia, etcétera, no llevan ventiladores para que no haya que hacer el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, vemos bastante actividad, porque al final son cacharros pequeñitos, fáciles de mantener, ¿no? Y que encajan en muchas instalaciones. Y luego el nivel más bajo sería el Device Edge. Y el Device Edge trata de convertir todos esos dispositivos que van embebidos, esos pequeños, vamos a decir, procesadores que van embebidos en máquinas industriales, en cualquier tipo de dispositivo hoy en día, darles un giro y convertirlos en dispositivos de Edge Computing. Es decir, en lugar de que sean dispositivos que viven un poco aislados del mundo, que estén conectados al mundo, pero no solo para enviar datos, sino que también se les pueda descargar capacidad de cómputo a estos dispositivos, ¿no? Y digamos que hacerlos un poquito más inteligentes, dar la posibilidad de que corran cargas de trabajo en esos dispositivos. Como podéis imaginar, como se tratan de dispositivos pequeñitos, pues tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Pero bueno, aquí hay una tendencia, que es el TinyML, por ejemplo, que va de utilizar dispositivos pequeños para correr modelos de inteligencia artificial. Bueno, pues esto entraría dentro de lo que podría ser el Device Edge. Bien, y según Gartner también, de estos 5 estratos que tenemos en el Edge, pues el que lo va a petar es el Device Edge. En principio,
ellos calculan que el 40% del volumen de negocio va a estar en ese nivel, ¿vale? Seguido del Gateway Edge. Esto no debería sorprendernos porque al final es el edge más edge, ¿no? Es el edge más extremo, es lo que está más lejos del cloud, ¿no? Porque uno puede pensar, joder, para hacer edge computing en un data center regional, pues tampoco me aporta mucho en comparación con el data center de toda la vida, ¿no? O en un data center local, bueno, pues es que tampoco me aporta mucho en comparación con lo que ya tengo. La idea aquí de querer hacer algo diferente es realmente hacer algo diferente, ¿no? Entonces, cuanto más te alejes del cloud convencional, más diferente va a ser de lo que ya has venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, por eso el Gateway Edge y el Device Edge son probablemente los dos que más interesan. Si miramos también estos de Gartner en un poco el radar de lo que ellos consideran que va a impactar en tecnología en el 2023, pues hacia el centro vemos que tenemos Edge Computer Vision, vemos que tenemos Edge AI, esas dos dentro del circulito amarillo, y luego alrededor pues hay alguna referencia más al Edge. Es decir, que esto es una tecnología que en principio va a empezar a tener un impacto bastante importante en el corto plazo. Y si nos vamos a las tecnologías emergentes relacionadas más con Internet of Things, con Internet de las cosas, pues de nuevo aquí también vemos que Edge AI está en el centro y también hay varias referencias al Edge y al Edge Computing en el radar, ¿vale? Entonces, es una tecnología que está llegando, pero que su adopción va a ser relativamente rápida y que va a cambiar mucho la manera en la que hacemos el negocio. Muy bien. Llegados a este punto, muchos de vosotros, especialmente los que hacéis el máster en IoT, estaréis pensando, joder, pero esto es IoT, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues hay una diferencia. Y podéis argumentar que no es mucha, pero yo creo que sí la hay. Entonces, vamos a ver cómo lo enunciamos. Para nosotros, aquí en Bárbara, el IoT es más una tecnología de conectividad, mientras que el Edge Computing es una tecnología de procesamiento. Y antes de que os echéis al cuello, que sí, que ya sé que el IoT también incluye procesamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve capturar un montón ingente de datos si no los analizamos, si no extraemos valor de ellos, si no tomamos decisiones a partir de esos datos, ¿no? Pero también el Edge Computing incluye conseguir datos, no es todo procesamiento, ¿vale? Lo que ocurre es que sí es verdad que de alguna manera el IoT ha venido siendo un poco el despertar de esos dispositivos, de esas cosas que antes eran tontas y se han ido sumando a la red, se han ido conectando a la red. Entonces sí que tiene ese punto más de conectividad, ese punto más de centralismo, mientras que el Edge Computing es como una segunda oleada de tecnología que ya da por sentado esa conectividad y que en lugar de utilizar la conectividad para subir los datos a la nube y hacer allí el análisis, ha decidido bajar el análisis al dispositivo, es decir, recorrer el camino inverso. Esto se podría enunciar también de una manera ligeramente diferente, diciendo que el IoT tiene un enfoque más centralizado, es decir, está enfocado en conseguir datos y subirlos a un punto central para poder analizarlos, mientras que el Edge Computing es algo más descentralizado, donde la idea es que cada uno de los elementos de una red, de un sistema, pueda actuar de forma autónoma, pueda ser independiente. Y aquí vuelvo a repetir lo de el IoT va más de subir datos a la nube, mientras que el Edge Computing va más de bajar capacidad de proceso al extremo. En cualquier caso, son tecnologías bastante pegadas y son tecnologías para nosotros complementarias. Y bueno, nosotros ya hemos hecho varios despliegues en los que Edge Computing e IoT van de la mano. No están peleadas la una con la otra, ¿vale? Aunque a veces es difícil entender un poco el rol de cada una de ellas. Si aterrizamos un poco esto que he contado en cuatro, a lo mejor, cuatro transparencias de cuatro cosas, ¿no? Que a lo mejor podemos ayudar a diferenciar un poco mejor. Primero tenemos el tema del enfoque, y es que el Edge Computing está enfocado en procesar datos. Siempre si no hay procesamiento, no hay Edge Computing. Mientras que el IoT está más centrado en interconectar, en habilitar, en permitir que cosas que antes no estaban conectadas a Internet lo estén. Evidentemente, en el trasfondo hay un modelo de procesar y de tomar decisiones, pero está más centrado en interconectar que en procesar. Luego, el objetivo del Edge Computing generalmente está asociado al rendimiento y a la autonomía. Lo que se quiere es tener nodos, normalmente de una red,
que actúen de forma autónoma. Mientras que el IoT, de nuevo, tiene ese carácter más central, ¿no? De conectar y recopilar datos. Luego, en lo que respecta a los datos, en el caso de Edge Computing, normalmente los datos se mantienen en el extremo. Se pueden subir a la nube, no pasa nada, pero generalmente quieres mantenerlos en el extremo porque eso te da la potencia de ser más seguro, la potencia de poder hacer entrenamiento de algoritmos en el extremo sin tener que llevártelos a la nube, etc. Entonces, los datos en Edge Computing suelen estar en el extremo, mientras que en IoT es muy habitual que todo esté centralizado. Y es verdad que hay aplicaciones que funcionan mejor con los datos centralizados. Es decir, que aquí no es cuestión de que uno sea malo y el otro sea bueno, sino de adaptar siempre la solución un poco a lo que te brinda la tecnología. Y por último, tenemos las aplicaciones. Como son tecnologías ligeramente diferentes, pues cada una tiene como sus nichos de aplicación. En principio, Edge Computing está más relacionado con cosas de tiempo real, que necesiten cierto procesamiento rápido en los dispositivos que están en el extremo de la red. Aquí podríamos hablar, pues, yo qué sé, de realidad virtual, de fabricación inteligente, de vehículos autónomos. Podríamos hablar de gestión de redes, de redes eléctricas, gestión de aguas. Bueno, son aplicaciones que tienen un componente crítico y un componente de tiempo real. Mientras que el IoT suele estar enfocado más a un análisis en batch, un análisis diferido de un montón de datos que se han ido capturando, ¿no? Entonces aquí pues vemos aplicaciones más de monitorización de salud, que a lo mejor necesitan una cantidad ingente de datos, pero que se suele hacer, pues a lo mejor se capturan datos durante días y luego se hace un análisis. También temas de mantenimiento predictivo lento, es decir, que a lo mejor tomar datos horarios y analizarlos al cabo de un mes, pues nos da margen para poder predecir los fallos de la máquina. Gestión de edificios inteligentes. Bueno, son aplicaciones un poquito más lentas y que a lo mejor tienen más volumen de datos. Bien, pues eso sería un poco la diferencia. Ahora vamos a invitar a la fiesta al tercer elemento, ¿vale? Que es la inteligencia artificial. Y entonces esto ya es que va a ser un totum revolutum. Si metemos en esta ecuación a la inteligencia artificial, pues nos salen como dos híbridos, ¿no? Traemos a la inteligencia artificial, al IoT y al Edge Computing, los ponemos en la misma fiesta, ¿no? Y ellos pues empiezan a juntarse, ¿no? Unos con otros. Y de aquí obtenemos dos grandes tecnologías. Por un lado tenemos el IoT, que sería la inteligencia artificial de las cosas, que es la combinación de la IA con el IoT. Y como os podéis imaginar, va de capturar datos y analizarlos utilizando inteligencia artificial. Y luego, por el otro lado, tendríamos el Edge AI, que es la inteligencia artificial en el Edge, que va de utilizar Edge Computing para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial o para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, o ambas cosas, ¿no? Y bueno, aquí ya llegamos a un punto en el que ya las tecnologías, ya mi esfuerzo por separarlas, ya voy a dejar de intentar dibujar tabiques, ¿no? Y ya sí que empieza a haber cierta amalgama, ¿no? Sobre todo porque, como he dicho antes, en muchas aplicaciones vemos cómo estas tecnologías al final se mezclan, ¿no? Y forman parte de un todo. Así que podríamos decir que estas tres tecnologías forman un tridente bastante interesante a la hora de, bueno, pues conseguir extraer valor de aplicaciones en el Edge. Tenemos la inteligencia artificial por un lado, el Edge Computing y el Internet de las cosas por el otro. Y aquí traigo un ejemplo que yo creo que va a ser bastante gráfico, ¿vale? Es el ejemplo de Alexa. Yo supongo que muchos de vosotros tenéis un Alexa o un Google Assistant o no sé cómo se llama, el de Apple, un cacharrito de estos, un smart speaker en casa, ¿no? Este tipo de dispositivos es básicamente una aplicación cloud, ¿vale? Pero no es puramente cloud y vamos a ver por qué. La interacción típica en estos dispositivos empieza con un usuario hablando, ¿no? Pidiéndole una cosa al dispositivo. El dispositivo escucha al usuario y digitaliza el audio. Aquí ya tenemos la primera aplicación de inteligencia artificial. Hay un pequeñito algoritmo dentro del dispositivo que se suele llamar de keyword spotting, que lo que hace es, está constantemente buscando la palabra clave. En el caso de Alexa, la palabra clave es Alexa o Echo, o tiene como 4 o 5 palabras. La mayoría de la gente utiliza Alexa, pero hay otras 4 o 5 que también el dispositivo reconoce. La idea es que el dispositivo solo se despierta
cuando reconoce este algoritmo, ¿vale? Entonces, cuando reconoce esta palabra. Y entonces hay un pequeño algoritmo que está escuchando constantemente, pero que solo salta cuando reconoce la palabra clave, ¿vale? Entonces, aquí hay un pequeño algoritmo de inteligencia artificial corriendo. El audio, que ha sido digitalizado, normalmente se envía por streaming hacia la nube. No se hace ningún proceso más en el dispositivo. Se envía tal cual por la nube. O sea, por la nube, por Internet. Y viaja por Internet hasta que llega a la nube. Ahí, en el caso de Alexa, no conozco el caso de Google Assistant o de otros, pero supongo que será similar. Lo primero que se hace es convertirlo en texto. O sea, el audio que llega en streaming se le aplica generalmente un speech to text y se convierte en texto, ¿no? Y esto lo hace, de nuevo, un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos otro algoritmo que está corriendo en un servicio ya en el cloud. Y después, esa petición ya convertida en texto se analiza utilizando Natural Language Processing. Y esto, de nuevo, pues es otro algoritmo de inteligencia artificial. Una vez analizado el contenido, se toman decisiones, ¿vale? Y ahí hay otros algoritmos que pueden entrar en juego a la hora de preparar una respuesta, ¿no? O de realizar una acción como consecuencia de la petición del usuario. Las respuestas generalmente suelen ser textuales, se generan respuestas en modo texto o acciones que ocurren por detrás, ¿no? Pues si queremos comprar algo, pues al final eso lo que va a hacer es lanzar por detrás el proceso de compra, ¿no? Pero normalmente siempre hay una respuesta textual también que tiene que hacer todo el camino de vuelta para que el usuario reciba ese feedback. Entonces, ese texto que se ha preparado aquí se convierte en audio y se envía por streaming de vuelta a través de Internet hasta el dispositivo. Y el dispositivo lo convierte en sonido que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que ha habido todo un proceso en el que ha habido un poquito de machine learning o vamos a decir, de ejecución de un algoritmo en el extremo, en el edge, en el dispositivo, y luego ha habido mucho de ejecución en el cloud. Entonces, si marcamos un poco cuáles serían las zonas de acción en esta aplicación de edge computing y la zona de acción de cloud computing, podemos ver que la carga de trabajo está repartida, ¿no? Es verdad que hay mucho más en el cloud, porque al final todo el heavy lifting, todo el procesamiento más potente se hace en el cloud, pero hay también un poquito en el edge. Por este motivo se suele denominar esta aplicación una aplicación de cloud computing, ¿no? Y tiene sentido que sea de cloud computing, aunque tenga un poquito de contenido en el edge. Tiene sentido porque si no fuese una aplicación de cloud computing, al final el dispositivo, el edge, tendría que ejecutar algoritmos más complejos. Y entonces eso haría que el dispositivo, en lugar de valer 29,99, que vale una Alexa cuando ponen el Black Friday, pues valdría a lo mejor, yo qué sé, 60, 70 pavos, 80 pavos. Y entonces ya la aplicación no sería viable, porque a lo mejor con ese coste ya los clientes no querrían comprarse uno, ¿no? Además, si tienes que empujar todos esos modelos al dispositivo, esto hace que tengas que actualizar el dispositivo más a menudo, con lo cual hay una gestión de la obsolescencia mucho más gravosa, etcétera, etcétera. Es decir, en esta aplicación en concreto tiene sentido utilizar cloud computing, pero aún así hay un poquito de carga de trabajo que se ejecuta en el edge computing. Este ejemplo me gusta mucho porque en Bárbara siempre hablamos mucho del eje edge cloud, ¿no? Al final no existe el cloud y el edge, sino que existe un continuo en el que tú decides dónde pones tus cargas de trabajo. Y es más, normalmente tus cargas de trabajo no están solo en un sitio, sino que pueden estar repartidas en función de qué necesidades tenga cada carga de trabajo, ¿no? O cada subcarga de trabajo, porque al final una aplicación está compuesta de pasitos, ¿no? De diferentes microservicios, de diferentes tareas que entre todas configuran lo que es la aplicación global. Entonces, en este caso hemos visto que había un poquito en el edge y mucho en el cloud. Pero puede ocurrir al contrario, ¿no? Puede ser que por la aplicación en concreto, por ejemplo, la aplicación de visión por computador, nos interesa hacer mucho en el edge y luego un poquito en el cloud, ¿no? Bueno, pues aquí repartiríamos, ¿no?, nuestros algoritmos un poco más volcados hacia el edge. Al final es una cuestión de elegir dónde pones tus cargas de trabajo y hacerlo conociendo cuáles son los drivers del edge y los drivers del cloud, ¿no? Para saber qué te interesa meter en el cloud y qué te interesa meter en el edge. Bien, como podéis ver, una aplicación de estas empieza a tener cierta complejidad, porque estamos hablando de meter modelos en diferentes niveles, corriendo en diferentes máquinas, que se hablan entre ellos, que colaborativamente crean una aplicación, ¿no? Crean una experiencia de usuario. ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, pues hay un término que es relativamente reciente,
que es el de MLOps, Machine Learning Operations, que es un término que nace un poco como imitación al DevOps, que es un poquito más antiguo, pero que básicamente lo que pretende es facilitar o operativizar o crear procesos y herramientas para poder desplegar y mantener modelos de inteligencia artificial de forma eficiente. En este caso, hablaríamos de un proceso que tenga en cuenta tanto la recolección de datos como su limpieza y su almacenaje, como el entrenamiento de esos modelos, como el despliegue y monitorización. Y la monitorización generalmente conlleva un reentrenamiento y al final los modelos hay que entrenarlos periódicamente con periodicidades que cambian en función de la aplicación, pero es muy difícil que uno tenga un modelo que le aguante mucho tiempo sin entrenar, porque por el mero hecho de estar utilizando ese modelo para tomar decisiones, estás cambiando el entorno, con lo cual las condiciones de ese entorno ya no van a ser las condiciones con las que entrenaste el modelo, con lo cual el modelo hay que reentrenarlo para reajustarlo. Pero al final, en todo este ciclo de conseguir llevar tanto a tu Edge Computing o IoT o Edge AI las aplicaciones que quieres correr ahí, como complementarlas con lo que quieras poner en el cloud, hay mucha complejidad que gestionar, ¿no? Y para eso utilizamos el MLOps. Si pensamos en los retos a los que se enfrenta el MLOps, tenemos aquí unas estadísticas del tiempo que tarda la mayoría de las empresas o la mitad de las empresas más o menos en llevar sus modelos a producción, y podemos ver que suele estar en torno a por encima de los 2 meses. Aproximadamente el 50% de las empresas tarda 2 meses o más en llevar los modelos a producción. Es decir, que desde que están ya creados, desde que están probados, desde que funcionan, desde que están validados, hasta que llegan a sus lugares de destino y están ejecutándose y están dando un servicio, pasan 2 o más meses. Por problemas generalmente de procesos, de infraestructura, etc. Y luego hay también uno de los retos claramente identificados en el mundo de las operaciones de Machine Learning, especialmente en temas de Edge, porque es un mundo más complejo que Cloud, está sobre todo en el deploying y serving y en el monitoring, es decir, en desplegar y en monitorizar, que está muy relacionado o que puede estar relacionado con el Edge Computing si decidimos hacer ese despliegue en el Edge, como tendría sentido para algunas de las aplicaciones. ¿Y todo esto para qué os lo cuento? Bueno, para que veáis que, que el Edge Computing no vive aislado en el mundo, sino que tiene una relación con el IoT, tiene mucha relación con la inteligencia artificial. Estamos viendo mucho modelo de inteligencia artificial ejecutado en el Edge, muchísimo. La mayoría de nuestros clientes es lo que hacen, ejecutar modelos de inteligencia artificial en el extremo. Vemos que hay una necesidad de orquestar eso y al final, para hacer todo esto, necesitamos plataformas, necesitamos arquitecturas de referencia, necesitamos frameworks. ¿Qué proveedores hay en el mercado que nos permitan hacer Edge Computing? Bueno, pues están los proveedores clásicos. En este caso tenemos a AWS, que es probablemente el más clásico, ¿no? El más antiguo de todos. Esta gente tiene una pila gigante, puedes hacer prácticamente todo. No quiere decir que vaya a ser fácil hacerlo, pero la posibilidad está ahí. De hecho, Amazon es famoso por no deprecar ningún servicio, por no cerrar ningún servicio desde el 99 o desde que... desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, ahí tenéis un montón de servicios que se pueden utilizar para hacer IoT, Edge Computing. Están ahí disponibles, ¿no? Otro caso es el de Azure, un poquito más moderno, pero también con una pila relativamente grande. También un proveedor de corte clásico. A estos proveedores generalmente los llamamos Cloud Out, queriendo decir que son proveedores cloud que han estirado la mano, ¿no?, hacia el Edge. De alguna manera han intentado irse al Edge. Primero, con ofertas de IoT, porque lo que querían era coger los datos para engordar su negocio cloud. Al final querían facilitarle a la gente que subiese sus datos de sus sensores y de sus máquinas en el campo para poder tener, pues eso, más datos en el cloud y más operación en el cloud. Por eso lo llaman Cloud Out. Después, con el advenimiento del Edge Computing, esa necesidad de ese coger datos se ha convertido también en intentar bajar proceso, intentar bajar pues eso, algoritmia o ya cargas de trabajo un poquito más complejas. Lo que sí que sorprende es que hay proveedores del mismo corte que Azure y que AWS, como puede ser Google, que están abandonando el negocio.
De hecho, es relativamente reciente que Google dijo que a él el IoT no le resultaba rentable. Y es verdad que el mundo del extremo tiene mucha complejidad, porque al final estamos hablando de dispositivos y sensores muy diferentes, estamos hablando de sistemas legacy. Nosotros trabajamos mucho con, bueno, con sistemas que llevan instalados 30, 40 años, que se hablan por protocolos pues relativamente antiguos. Además, tienes en el mismo, yo que sé, por ejemplo, en centros de transformación tienes 20.000 máquinas, cada una habla su protocolo completamente diferente, y al final gestionar esa complejidad es muy difícil. Es muy difícil. Además, incluso si no tienes cosas legacy, ya el poder gestionar un portfolio de dispositivos donde puedes desplegar, si ese portfolio te incluye ya dispositivos ARM, por ejemplo, que no son tan estándar como los Intel, pues ya es un dolor, ¿no? Y yo creo que la gente de Google se dio cuenta de que, bueno, pues que esa complejidad es muy difícil de gestionar en comparación con la tarifa plana, ¿no? De la tabula rasa del cloud, que al final es todo lo contrario, ¿no? Al final se trata de montar servidores, grandes servidores Intel, que pueden ser copiar y pegar, ¿no? Y al final, a la hora de gestionar, se pueden gestionar de forma mucho más cómoda en batches, etcétera. Entonces, bueno, vemos como Google ha dejado el negocio, vemos como IBM también va a dejar el negocio de IoT o lo ha dejado ya. Y esto, pues, bueno, sorprende y no sorprende, porque es verdad que el negocio es complejo, pero bueno, es verdad que es la tendencia, es hacia donde se está moviendo el mercado. Entonces, probablemente en un futuro a lo mejor se lo tengan que pensar dos veces, ¿no? Si el negocio del cloud empieza a estancarse, que no tiene visos de hacerlo en el corto plazo, pero si realmente ocurre este cambio, ¿no? Del cloud hacia el edge, y hay un equilibrio ahí entre el edge y el cloud, probablemente el edge vuelva a ser interesante para esta gente. Bueno, veremos lo que ocurre. Y luego tenemos proveedores que nosotros llamamos edge in, o bueno, que básicamente son nativos del edge. Son proveedores que han nacido para dar un servicio de edge computing y que se apoyan en el cloud, ¿no? Entonces, en lugar de ser proveedores cloud que salen a buscar, ¿no? Un poco datos en el edge, estos son proveedores edge que necesitan apoyarse un poquito en el cloud para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero son, digamos, nativos. Normalmente son empresas, suelen ser startups más o menos grandes, y de cierto corte innovador, ¿no? Y aquí, bueno, pues he puesto unos ejemplos. Tenemos a Cededa, tenemos a Crosser, Sunlight, Avasa, SixSQ. Hay más, no pretendo decir que son los únicos, es una selección un poquito a dedo. Y luego está Bárbara, ¿vale? Y Bárbara, pues es una plataforma similar a las otras que podemos ver, con sus peculiaridades, pero vistas desde fuera, en funcionalidades y en aplicación, a lo mejor un 80% de lo que hacemos es similar. Y no puede ser de otra manera, porque si pensamos en los proveedores cloud, por ejemplo, la diferenciación entre, yo qué sé, AWS y Azure, pues no es tanta, ¿no? Es decir, es más una diferencia en el cómo hacen las cosas que en el qué hacen, ¿no? Y en cuál es la arquitectura subyacente. Así que yo os voy a contar nuestra arquitectura. Y no porque os quiera vender Bárbara, insisto, sino porque realmente es una arquitectura relativamente estándar. Y yo, conociendo lo que hacen nuestros competidores, bueno, hasta donde puedo llegar, evidentemente, yo veo que más o menos hacemos todos las cosas de una manera similar, ¿no? Entonces, la idea es tener un stack que te permita controlar los dispositivos en el edge. Y esos dispositivos, cada uno de esos dispositivos, que podrá ser de su madre y de su padre, tiene que tener un sistema operativo corriendo, ¿no? En nuestro caso lo hacemos con Bárbara OS, que es nuestro sistema operativo propio, ¿vale? Basado en Linux. Hay otras empresas que lo hacen con Ubuntu, que lo hacen con Debian, que lo hacen con... Hay incluso Cededa, por ejemplo, tiene su propio sistema operativo también, EaseOS. Bueno, aquí hay distintas implementaciones, pero está claro que necesitas un sistema operativo en esos dispositivos con el que tú puedas hablar en condiciones, ¿no? Con el que te puedes relacionar bien, porque al final le vas a pedir muchas cosas al sistema operativo, ¿no? Luego, por encima de ese sistema operativo, suele haber un agente. Agente es el término más genérico. Nosotros lo llamamos Node Manager, es el Bárbara Node Manager, que es una aplicacioncilla que corre dentro del dispositivo y que es como, voy a decir, un caballo de Troya, pero bueno, ¿no? Es como alguien que está ahí y que hace cosas por ti, ¿no? Es como alguien que tienes dentro del dispositivo al que tú le pides cosas y él se encarga de un poco de organizar las cosas ahí dentro.
Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial, se lo enviaríamos a este Node Manager, le diríamos, oye, ejecútame este algoritmo. Y el Node Manager se encargaría de hacer todo lo necesario con el sistema operativo para levantar ese algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y monitorizarlo y ver que está bien y comunicar a lo mejor telemetría hacia arriba, etc. Y aquí en este diagrama, en la derecha, podemos ver aplicaciones de usuario corriendo o aplicaciones de marketplace corriendo, que son esos cuadraditos moraditos o blancos. Al final, esos son cargas de trabajo que se están ejecutando en el Edge y que de alguna manera se han solicitado desde un punto en el cloud y que el Node Manager, el agente, se ha encargado de empezar a correr, ¿no? De ejecutar, de hacer que funcionen ahí, en ese dispositivo en concreto. Evidentemente, tenemos despliegues de cientos, miles de dispositivos. Entonces, en cada dispositivo hay un sistema operativo, por encima hay un agente y luego, pues, ese dispositivo en concreto correrá las aplicaciones que se le hayan mandado a correr, ¿no? Las aplicaciones, pues ya dependerá un poco de qué estemos haciendo, pueden hacer una cosa u otra, ¿no? También puede ser que tú tengas un montón de dispositivos haciendo lo mismo o que cada uno haga una cosa diferente. Eso ya es un poco a gusto del consumidor. Y esto sería un poco la zona Edge de la arquitectura. Luego en la zona Cloud, y aquí ya tenéis que pensar que esto es en un punto único, ¿no? O sea, en el Edge tenemos muchos dispositivos, es decir, que la parte de abajo estaría replicada por, no sé, decenas, cientos, los que tengas, y la parte de arriba es única. Está en el Cloud y es un poco el centro de control, ¿no? Y normalmente, si es web, como suele ser habitual, pues tienes un front y un back, ¿no? En el front es un poco la parte bonita, ¿no? Y usable, la parte interactiva. Y luego el back, pues suele ser generalmente un API, porque normalmente estos servicios se suelen ofrecer a través del front, pero también de forma programática, a través de APIs, de forma que si cualquier empresa quiere integrar estos servicios de Edge Computing con sus ERPs o con sus otros sistemas de operaciones, lo puede hacer de forma cómoda a través de API REST o normalmente API REST. En este caso aquí nosotros tenemos lo que llamamos Barbara API, pero ya digo, es bastante habitual tener un API aquí y por encima un front. Y el front nosotros lo llamamos Barbara Panel. La idea es que tú en Panel, y ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto, la idea es que tú en Panel puedes ver todos tus dispositivos y puedes enviar aplicaciones a tus dispositivos, enviarles cargas de trabajo, ver cómo están, cambiarles la configuración, etcétera, etcétera. Y esto lo puedes hacer individualmente, dispositivo por dispositivo, o lo puedes hacer a lo mejor en batch, atacando dispositivos por grupos o atacando a lo loco a todos tus dispositivos. Es un poco como tú lo quieras hacer. Yo creo que más o menos la arquitectura estaría. Ahora os voy a enseñar un ejemplo práctico. Os voy a enseñar este ejemplo de aquí, que es un ejemplo de visión por computador en el extremo, en el Edge. ¿Qué vamos a tener? Bueno, tenemos un setup, aquí lo tengo aquí en el laboratorio, en el que tenemos una cámara de vídeo aquí abajo que está capturando vídeo y está enviando el feed de vídeo a un dispositivo Edge, que está corriendo. En uno de sus espacios está corriendo un modelo de inteligencia artificial. Este modelo es un modelo de reconocimiento que básicamente está buscando personas, ¿no? Entonces ya ese modelo va a detectar si hay personas o no, cuántas hay, y nos va a mostrar un feed de vídeo en el que vamos a ver las personas y vamos a ver cuadraditos diciendo, pues aquí hay una persona o aquí no. Luego, esas mismas detecciones se van a estar volcando a un broker MQTT, que es la segunda cajita que vemos aquí, que va a estar también corriendo en otro espacio dentro del mismo dispositivo. Luego va a haber un ingestor, que es la tercera cajita, que va a coger los datos de ese broker MQTT y los va a ingestar en un InfluxDB, que es la cuarta caja, que es una base de datos de series temporales en la que se va a estar metiendo toda la información en tiempo real. Las cuatro cosas van a estar corriendo dentro del dispositivo. Y luego al final vamos a tener otro espacio que va a ser un Grafana, que es un entorno de visualización gráfica que nos permite diseñar dashboards. Y ahí se nos va a servir un dashboard y vamos a poder ver en tiempo real qué está ocurriendo con nuestra aplicación, ¿vale? Y lo más interesante de todo esto es que todas esas aplicaciones, todas estas cargas de trabajo van a estar ejecutándose en el extremo, en un dispositivo, lejos del cloud, de forma distribuida. Entonces, vamos a ir a la plataforma. A ver si la tengo por aquí. Aquí está. Bien, esta es mi cuenta de demos. Bueno, aquí tengo un montón de dispositivos apagados, pero bueno, el que vamos a utilizar es este, ¿vale?
Es una Advantech, tiene un i7 dentro, bueno, vemos aquí un poco unas métricas. En concreto tenemos una cámara conectada a esta IP y luego tenemos el dispositivo saliendo por esta IP. ¿Vale? Tengo la VPN activa, aunque no me haría falta porque yo estoy en la misma red del dispositivo, con lo cual ya lo vería, aunque no tuviese la VPN. Pero si el dispositivo estuviese en campo, como suele ser lo habitual, activando la VPN, pues yo lo podría ver, ¿no? Entonces, la idea aquí es empezar a desplegar aplicaciones en el extremo, en este dispositivo. Entonces, vamos a empezar con el modelo de inteligencia artificial, que lo tengo por aquí. Entonces, tenemos aquí Image Recognition Model, versión 1.01. Vale, acabo de enviarle el modelo al dispositivo. Este modelo está encapsulado en un contenedor Docker, que es una tecnología que permite encapsular y virtualizar aplicaciones, y ya lo tenemos corriendo. ¿Vale? Este modelo lo que está haciendo, como vimos aquí, es escupirnos un feed de vídeo. En concreto, yo sé que lo tenemos en la misma IP del dispositivo. Vamos a coger la IP de aquí. Aquí. ¿Vale? Y luego esto lo tenemos en el puerto 3000. Si accedemos al puerto 3000, vemos el feed de vídeo. ¿Vale? Es una cámara que tenemos en el laboratorio y que está enfocando a una foto del equipo. ¿Vale? Y ya vemos cómo está reconociéndonos en tiempo real pues un montón de personas. Bueno, probablemente esta foto no es la mejor, ¿no? Porque hay como mucha gente ahí apelotonada, ¿no? Y veis que, bueno, falla aquí un poco la detección. Pero vamos, el modelo no es nuestro, es un modelo que hemos descargado del TF Hub. Lo importante aquí es, bueno, pues que veáis que en tiempo real estamos ejecutando esta aplicación en un dispositivo en el Edge y que estamos siendo capaces de ver el feed de vídeo con las detecciones. Vale, si pasamos al siguiente paso, esta misma información de las detecciones la voy a volcar a un broker MQTT. Entonces, si me voy de nuevo a panel, voy a lanzar este broker MQTT. Entonces, selecciono la aplicación que quiero lanzar al dispositivo, me voy a un broker MQTT, versión 2.0.15 y se lo enchufo. Y entonces tenemos aquí, vamos a ver cómo empieza a ejecutar el broker. ¿Vale? Este broker está básicamente cogiendo la información que está volcando el modelo y la está poniendo a disposición de quien quiera conectarse a él. Esto funciona como un backbone, una columna vertebral de comunicaciones dentro del dispositivo. Seguimos dentro del dispositivo. Bien, pues como digo, vamos a ejecutar el ingestor, que empezará a correr por aquí. A ver. Vale, ahí lo tenemos, veamos los logs. Lo que se muestra en la pantalla negra son los logs de ejecución, ¿vale? Lo que he hecho es activarlos, le he dado a que me siga el carrusel y a que me los ponga en varias líneas, ¿vale? Y le he quitado la marca de tiempo porque en principio me ocupa espacio y no me interesa. Vale, y el siguiente paso es la base de datos. Entonces, si vamos otra vez aquí, añadimos card, base de datos, ¿dónde estás? InfluxDB, aquí está el Influx. Y la enviamos también. Vamos a ver si ejecuta. Muy bien, pues ya tenemos la base de datos. Os recuerdo rápidamente, estamos capturando el feed de vídeo y analizándolo con esta aplicación de aquí, que está corriendo en un espacio Docker separado. Luego, este modelo está volcando los datos al broker de MQTT y luego el ingestor los está cogiendo del broker MQTT y los está metiendo dentro del Influx, ¿vale? Aquí ya podríamos, si quisiéramos, podríamos entrar en el Influx, que suele estar en el 80-86, y podríamos comprobar que efectivamente tenemos un Influx aquí corriendo. Insisto en que yo puedo acceder al dispositivo desde mi ordenador porque está en la misma red, ¿vale? Pero si estuviese remotamente, con la VPN también debería poder acceder. Y aquí si hacemos una búsqueda rápida de personas detectadas en el último minuto, pues aquí tenemos un poco gráficos de
las personas que se han ido detectando, ¿vale? Siempre ha estado detectando entre 7 y 11 personas, ¿vale? 9, 8, 7. Vemos que efectivamente los datos están llegando a la Influx. Y ya el último pasito que nos queda es utilizar el Grafana para leer los datos del Influx y montar un dashboard. Bueno, pues volvemos aquí y añadimos el Grafana. Grafana, versión esta. Vamos a plegar todas las tarjetas para ver el Grafana bien. Vamos a quitar esta información y vamos a ver los logs. A ver si levanta. Levantado. Muy bien, pues tenemos la quinta pieza también ejecutando. Si nos vamos a buscar aquí el Grafana, lo vamos a encontrar en el puerto 13.000. Aquí lo tenemos. Si accedemos, pues vemos el pequeño dashboard que tenemos preparado para la demo. Es un dashboard muy tonto, pero básicamente lo que muestra es las personas que se están un poco detectando en ese momento. Aquí muestra un histograma de cuántos ha detectado cada combinación, ¿no? Pues vemos que lo que más se detecta son 9, seguido de 8 y 10, ¿vale? 12 se ha detectado muy poco. Bueno, es realmente un ejemplo de un dashboard que se puede construir utilizando los datos que hay en la Influx. Esto es una demostración un poco tonta, pero vamos, yo creo que entendéis, ¿no?, el potencial que tiene esto. Aquí la gracia de todo es, insisto, en que todas estas cargas de trabajo, que son en total 5 aplicaciones, podríamos correr muchas más, se están ejecutando dentro del dispositivo. Se están ejecutando en el extremo. Con lo cual, los datos se quedan en el extremo y están totalmente seguros, con lo cual no necesitamos un ancho de banda muy grande para enviar nada al cloud, porque no estamos enviando prácticamente nada, con lo cual tenemos latencias bajas si quisiéramos, por ejemplo, actuar sobre el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco los drivers que hemos ido viendo del Edge Computing. Muy bien, pues esto sería una plataforma ejemplo. Como digo, hay otras plataformas peores que la nuestra. No, hay otras plataformas diferentes, pero todas hacen un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que veis el valor que puede aportar el estar enviando. Además, esto que lo he hecho solo para un dispositivo se puede hacer en batch. Puedes hacerlo, puedes enviar las 5 aplicaciones a 100 dispositivos en un solo comando, ¿no? Y puedes estar monitorizando, actualizando, reentrenando modelos, en fin, hay un montón de aplicaciones que os podéis imaginar la cantidad de valor que puede liberar para las empresas si esa aplicación tiene sentido en el Edge. Que, insisto, el Edge no es una navaja suiza que vale para todo, pero sí es verdad que hay muchas aplicaciones que tienen sentido en el Edge. Y en esas aplicaciones que tienen mucho sentido, pues es interesante bajar al Edge, ¿no? Y siempre con un balance y teniendo cosas en el cloud. Ya os recuerdo el tema del eje Edge Cloud, pero hay aplicaciones que realmente tienen mucho más contenido en el Edge que en el cloud porque tiene sentido. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de aplicaciones ya para terminar. Y aquí, pues tenemos los sospechosos habituales del Edge Computing. Básicamente son industrias críticas, visión por computador. Ahí ya tenemos un amplio caso, muchos caen dentro de esos casos de uso. Luego hay otros, ¿no? Pero en general cualquier industria que tenga assets distribuidos, que sea una red, que es ineficiente, que tenga que ser autónoma, que se pueda beneficiar de que los nodos de la red se autogestionen, que tenga una aplicación de visión por computador y que a lo mejor, pues eso, tiene muchos feeds de vídeo y necesita hacer preprocesamiento en el extremo, cualquiera de esas aplicaciones es candidata a utilizar Edge Computing. Si vamos por a lo mejor, probablemente el mundo en el que más se entiende el Edge Computing o en el que más aplicaciones de Edge Computing se están planteando, aunque es un mundo de adopción relativamente lenta, tenemos a las Smart Grids, ¿no? Y tiene sentido el Edge Computing en las Smart Grids porque si pensamos, al final una red eléctrica es una red gigante, súper deslocalizada,
donde hay miles de centros de transformación en un área como España. Cada uno de esos centros de transformación tiene un montón de equipos que se han ido instalando durante décadas, cada uno hace una cosa distinta. Tiene sentido colocarles un nodo que automatice todo lo que ocurre dentro de un centro de transformación, que virtualice la gran mayoría de las cargas de trabajo que hay ahí y que permita que los centros de transformación se hablen entre ellos y que hagan una gestión eficiente de la red. Tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es cómo de fácil o difícil es hacerlo, ¿no? Dada la magnitud del proyecto y los distintos stakeholders que coinciden, ¿no? en esta aplicación. Pero desde luego tiene todo el sentido del mundo y la mayoría de los players con los que trabajamos en el entorno de las Smart Grids lo tienen muy claro, ¿no? Es más una cuestión de cómo hacerlo que de si hacerlo o no. Además de esta aplicación, también se pueden hacer otras cosas. Aquí me gustaría hablar de EDP, por ejemplo, ha hecho un proyecto con nosotros en el que lo que hacíamos era monitorizar o controlar instalaciones de autoconsumo. La idea era utilizar Edge Computing para poder controlar el flujo de electricidad, básicamente, dentro de una casa que tiene instalada paneles solares, ¿no? Entonces tenemos los paneles solares con los inversores, luego tenemos las baterías, tenemos el cargador del coche eléctrico, tenemos los cargadores de las baterías, luego tenemos la red eléctrica convencional, ¿no? Y aquí hay que decidir en todo momento si consumimos electricidad de la batería, si cargamos el coche, si volcamos electricidad a la red, si cogemos electricidad de la red, si la almacenamos en la batería. Hay una serie de decisiones que se tienen que tomar en tiempo real para maximizar el uso de la energía disponible, hacer el mejor uso posible, que en el caso de EDP lo hacen utilizando Edge Computing. Esto sería una aplicación, digamos, dentro de la casa, ¿no? Dentro de una instalación. Pero además esto abre un abanico de aplicaciones intercasa, ¿no? O de comunidad también bastante interesante. Podríamos tener, por ejemplo, distintas casas hablando entre ellas y compartiendo energía, ¿no? Y aquí esto nos lleva más hacia un entorno de comunidades energéticas o mercados energéticos locales en los que, pues, si a ti te sobra energía, de alguna manera tu dispositivo de Edge Computing se pone de acuerdo con el dispositivo de Edge Computing del vecino al que le falta para compartirla, ¿no? O a lo mejor todos los dispositivos de un vecindario se hablan entre sí para asignarse slots para cargar el coche eléctrico, de forma que no haya un pico a las 9 de la noche y que se carguen todos a la vez, ¿no? Sino que se vayan escalando, con lo cual a lo mejor el precio que pagan por la energía es menor. En fin, se abre un abanico de posibilidades muy, muy amplio a la hora de flexibilizar, y aquí en Smart Grids la palabra clave es flexibilizar en la gestión de la energía eléctrica. Luego tenemos Smart Water. El tema del agua, al final, es parecido al de la electricidad, es una red gigantesca, muchas ineficiencias. Probablemente sea una red un poco más tonta, ¿no? Porque, bueno, pues el equivalente al centro de transformación o a la subestación eléctrica podría ser yo que sé, una estación de bombeo, podría ser una planta depuradora, que tecnológicamente no son tan complejas, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, se trata de hacer un uso eficiente de una red que, por definición, es ineficiente porque no está bien gestionada, ¿no? Entonces, de nuevo, si cada uno de esos nodos pudiese tomar decisiones de forma autónoma, comunicarse con los nodos que están cerca de ellos, pues probablemente la gestión del agua sería más eficiente y habría menos hazers, ¿no? Menos sustos. Además de esta aplicación, que es pues, un poco como la general de aguas, también se pueden hacer aplicaciones en otros puntos un poco de la red de gestión de agua. Aquí, por ejemplo, podría hablar del caso de éxito de Acciona. Con Acciona lo que hemos hecho, por ejemplo, es utilizar Edge Computing para prever un poco la concentración de ciertos químicos en el agua, ¿no? Y esto tiene aplicación en depuradoras, en plantas depuradoras, en plantas de tratamiento de aguas, porque el problema que tiene el agua es que una vez tú echas los químicos dentro del agua, hay un tiempo, hay una dinámica, ¿no? De lo que tarda ese químico en hacer efecto. Entonces hay todo un proceso en el que tienes que echar químicos, esperar, medir si efectivamente has llegado a las concentraciones buenas yo no entiendo mucho de química, pero buenas concentraciones buenas de tal o cual parámetro. Probablemente te hayas pasado un poco, entonces tienes que echar otro químico para compensar, esperar a que aquello surta efecto, ¿no? Y es un proceso con bastante demora, ¿no? Con bastante rizo, ¿no? En el lazo de control. Lo que ha hecho Acciona es entrenar modelos que predigan
cómo se va a comportar el agua dinámicamente con esta concentración o esta otra concentración de químicos que tú le añades al agua. De forma que no tenemos que esperar todo ese tiempo, sino que hacemos una predicción, en base a esa predicción añadimos los químicos y luego medimos si efectivamente la predicción fue buena, ¿no? Pero si el modelo está bien entrenado, como es el caso, porque de hecho funciona bastante bien, si el modelo está bien entrenado, lo más normal es que no tengas que corregir y que efectivamente tu predicción sea buena, con lo cual te quitas tiempos de espera, ¿no? Entonces, eres mucho más eficiente a la hora de tratar el agua, pero sobre todo también gastas menos productos, porque todo ese rizo, ¿no? De me paso, no llego, me paso, no llego, te lo quitas. Así que es un win-win tanto en tiempos como en costes. ¿Por qué tiene sentido hacer esto en el Edge? Pues tiene sentido porque en el caso de Acciona tienen muchos sensores dentro del agua, ¿no? Y cada sensor tiene un comportamiento dinámico diferente. Entonces, ellos tienen la necesidad de reentrenar cada uno de, digamos, modelos específicos para cada uno de esos sensores con bastante frecuencia. Entonces, ya en el momento te metes a tener que entrenar muchos modelos diferentes que tienen aplicabilidad solo en un punto que está en el extremo de la red, ahí tiene sentido empezar a pensar en edge computing. Porque si tienes que hacer todo eso de forma centralizada, estarías computando en el cloud a lo mejor, no sé, 100 modelos, uno por cada uno de los sensores de cada una de tus plantas, todo centralizado en el cloud. Y eso al final te da poca flexibilidad y poca autonomía. Mientras que si son los propios dispositivos los que en cada planta se encarga de reentrenar esos modelos adaptados a cada sensor, es mucho más eficiente. Y luego tenemos el caso de manufacturing. Y aquí podríamos hablar de servitización, en este caso de productos industriales. Aquí hay un caso de éxito que tenemos con Fagor. La idea aquí sería, digamos que añadir nuevas capacidades dentro de dispositivos o de máquinas industriales, equipos industriales que antes eran, vamos a decir, relativamente tontos, añadir nuevas funcionalidades que nos habiliten nuevos modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú puedas desde la distancia actualizar el firmware de una máquina industrial, pues ya te abre nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque te permite ir añadiendo características a esa máquina que de otra manera no ibas a poder añadir, ¿no? A menos que fueses a la fábrica personalmente, instalación por instalación y fueses actualizando el software, ¿no? Aquí nosotros hablamos mucho de la técnica PlayStation, donde, bueno, muchas veces el objetivo es colocar la PlayStation en el salón de los clientes, ¿no? Y después, una vez esté instalada, eso no es más que una plataforma a través de la cual se dan servicios al cliente. En este caso, son juegos, ¿no? Un juego A, un juego B, un juego C. Y en el caso de la servitización funciona un poco igual, ¿no? Tú colocas una máquina industrial en las instalaciones del cliente y luego, si consigues que esa máquina sea una máquina de edge computing o que contenga hasta cierto punto capacidades de edge computing, lo que consigues es poder después ir alimentando de servicios al cliente, ¿no? Y es un win-win porque evidentemente tú haces negocio, pero también el usuario consigue algo diferente de una máquina tonta, ¿no? Tiene un servicio que se va actualizando con relativa frecuencia. Y luego hay otras industrias, bueno, al final, como ya digo, las aplicaciones van saliendo día a día. Nosotros, bueno, día a día, ¿no? Pero semana a semana nos llaman clientes y nos comentan un caso de uso, ¿no? Y muchas veces decimos, joder, pues la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? Porque es verdad que muchas veces hay que conocer muy bien una industria para entender cómo se puede aplicar el edge computing en esa industria, ¿no? Pero es verdad que la cantidad de aplicaciones va creciendo con el tiempo. Aquí, por citar una, nosotros también hemos hecho algo de warehouse management con el grupo DIA y aquí lo que hicimos fue instalar unas máquinas, unos dispositivos de edge computing en los toritos de la gente que iba haciendo picking en el almacén y lo que hace esa caja es tiene unas luces y te va guiando a la persona que conduce el torito sobre dónde tiene que coger o dejar tal o cual palé. Es una aplicación relativamente simple, pero a ellos les ahorra mucho tiempo. Y esto es edge computing puro porque al final está montado sobre los toritos y necesitas que tenga una reacción relativamente rápida, ¿no? No puedes esperar a tener que comunicarte con el cloud, además que es como muy local el tipo de información que utiliza para tomar las decisiones.
Y yo creo que he llegado al final. Sinceramente, no estoy muy habituado a dar webinars en formato unidireccional. Yo suelo dar clase, pero suele ser física y hay como cierta interacción, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ha sido el rollazo del fin del mundo. ¿Os ha parecido interesante? ¿Os habéis desconectado? No tengo ni idea. Pero bueno, en caso de tener preguntas, dudas, comentarios, es vuestro momento. Haré lo que pueda por responderlas. Yo tengo, bueno, he levantado la mano, no sé si hay un orden o das tu paso. Sí, lo que podemos hacer, si queréis, es ir levantando la mano o dejando por escrito en el chat que ya hay alguna pregunta que ahora le traslado a Alex. Pero bueno, puedes tomar tú la palabra ahora mismo y poco a poco os voy dando la palabra. Ya que me he lanzado, pues pregunto. así os veo. Buenas tardes. Mira, disculpa que porque he llegado tarde, me he venido, no sé, demasiado rato. Pero tenía una pregunta respecto al caso de uso que has descrito de EDP, gestiona con Edge Computing, pues un poco la dinámica de consumidor, generador, o sea, lo que llaman prosumidor ahora. Sí. La parte de gestión de precios, por ejemplo, de la energía, para hacer eso más inteligente, ¿se descarga en el propio Edge Computing o eso no se tiene en cuenta y solo se maximiza el uso de la energía? ¿Cómo? Porque pues me pillas, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Tendría que hablarlo con la gente que ha hecho el proyecto. Porque ahí es lo que está gestionando continuamente es que no se desperdicie, ¿no? Por así decirlo, la generación. La idea es hacer el uso óptimo de la energía, claro. Pero fíjate que la economía está de lado, es decir, es el uso óptimo del kilovatio hora, pero no de su coste. Y lo haces no lo sé. Input. No lo sé. O sea, tendría que preguntártelo. Si quieres, o sea, si te interesa, si me dejas el correo y tal, te lo puedo. Sí, dar la respuesta, sí, bueno, Alex, no sé. Sí, tengo mi correo en. Mira, te comparto. Escribe un correo y te. Vale. Mira, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Mira. Pues no estoy muy seguro. No, estoy viéndote a ti, pero no la pantalla. Ahora mismo no hay nada compartido, yo creo. Pues a ver, que le doy aquí. Dejar de compartir y vuelvo a compartir. Bueno, si me lo dices, me lo tomo nota y ya estamos. Es acantos, a lo mejor lo ves ya. Acantos, todo junto, @barbaraiot.com. Vale, de acuerdo. Ahí te pongo en contacto con la gente que ha hecho el proyecto y ellos saben mejor que yo. Yo al final estoy más en la rama de producto y para mí las aplicaciones pues tienen sé un poco la historia general, ¿vale? No el detalle. Perdona. ¿Y los equipos soportan, por ejemplo, algoritmos en R o...? Los equipos soportan lo que tú le quieras meter, porque al final lo que hacemos es desplegar Docker. Entonces, tú dentro del Docker puedes meter... A ver, normalmente lo que hace la gente es Python, porque yo qué sé, es lo más habitual, ¿vale? Python con Tensor o Keras, pero se puede desplegar R perfectamente. Lo único que hay que hacer es empaquetar el algoritmo en un contenedor Docker, que eso es fácil, y puedes correr cualquier cosa. Y quien dice R, dice C, C++, dice Julia, dice, en fin, cualquier cosa. Vale. De acuerdo. Pues nada, te mando un correo. Me dejo paso a otras personas. Muchas gracias. Venga, gracias, Gonzalo. No se te oye. Había levantado la mano. De todas maneras, había un par de preguntas que han hecho hace rato ya por el chat. Miguel Ángel Gallego, por ejemplo, decía si tiene sentido Edge Computing en, por ejemplo, zonas de conflicto para ONGs y demás por ser más movilizable, decía él. Tiene sentido, sí, claro que tiene sentido. Sí, lo que pasa es que ahí probablemente ahí lo que vemos sería más un on-premise, ¿no? Que si al final vas con tu laptop, ¿no? Yo entiendo que la gente va con laptops o con equipos portátiles porque realmente no necesitas el centralismo. A lo mejor lo que tiene el Edge Computing son cargas que ejecutas en el extremo, pero realmente las controlas desde un punto central, ¿no? El Edge Computing es computación en el extremo controlada desde el centro, ¿no? Que es un poco la potencia, el poder enviar cargas de trabajo y gestionarlas desde un punto centralizado. Entiendo que en zonas de conflicto lo que quieres es una gestión local de cosas locales, ¿no? Entonces eso para mí es más un on-premise móvil, vamos, una cosa que no necesita conexión con el cloud porque probablemente le cueste mucho conectar con el cloud, ¿no? Aunque, bueno, si tiene redes 3G disponibles o a lo mejor satélite, no lo sé. Pero
lo veo más un on-premise, una cosa móvil, digamos. Y el propio Miguel Ángel, bueno, preguntaba también por dónde se sitúa Fog Computing, que también fue un término, creo que en su momento estuvo de moda o ciertamente de moda en toda esta foto. Sí, pero era como una cosa ambigua, ¿no? El tema del fog computing y el fuzzy logic y todo esto, ¿no? Que yo creo que estaba más relacionado con la forma de procesar, ¿no? Que con el dónde procesabas, ¿no? Yo creo, tampoco sin ser experto en fog computing, vaya. Pero creo que estaba más relacionado con el tipo de lógica que usabas que con el dónde lo hacías. Sí, es posible. De hecho, yo creo que ha dejado de hablarse de ese término hoy en día, como se habló hace unos años, cuando todavía no estaba definido el éxito quizá de Edge. O todavía no se veía que Edge era el actor que iba a tener el éxito aquí, ¿no? Que iba a ganar el Oscar. Bueno, todavía no lo ha ganado, ¿eh? Vale. También, la última que hacía Miguel Ángel también hablaba sobre redes 5G. Decía si las redes privadas en 5G se podrían utilizar para montar redes en Edge o de Edge con grandes cantidades de datos. Por ejemplo, sí, las redes 5G siempre se suelen vincular a Edge Computing, ¿no? Porque al final tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tienes dispositivos Edge con redes súper rápidas que además tienen un link muy rápido a lo que sería la central, ¿no? Al cloud. Entonces, sí, las redes de 5G pueden complementar perfectamente el Edge Computing, ¿vale? Lo que vemos con las redes 5G es que el despliegue va un poco a su ritmo, ¿no? Nosotros lo que vemos también con clientes es que muchos clientes quieren usar 5G, pero luego la realidad es que acaban usando 4G porque la disponibilidad de 5G todavía es limitada. Vale. Tenemos un par de preguntas. Una, por fin, de un alumno del máster, de Marco Romera. Sí, hola. ¿Qué tal? Mira, es que me ha sorprendido mucho, me parece casi magia lo que hacéis con el sistema operativo este que tenéis propio para automatizar todas las cargas y para automatizar esos despliegues, ¿no? Has hablado al principio de la charla del edge extremo, que es cuando llevas parte de la carga al propio nodo prácticamente, ¿no? Entendido en el propio nodo. Entonces, ahí es lo que entiendo que el sistema operativo que tenéis lo podéis ejecutar porque tenéis una cierta homogeneidad en los dispositivos, como placas Arduino, a lo mejor, o sea, perdón, Arduino Raspberry con ARM o placas Intel, en donde podéis ejecutar este sistema. Pero ¿qué pasa cuando en esos nodos son muy heterogéneos, hay microcontroladores, cosas muy diferentes? ¿Cómo podríamos automatizar o sistematizar las cosas para que no sea algo puramente manual en cada cacharrillo de estos, digo? Sí, ahí has dado en el clavo, con el gran problema del edge computing, que es la heterogeneidad de los dispositivos. Aquí, bueno, se puede hablar mucho sobre este tema, ¿no? Pero es uno de los problemas. La complejidad del Edge, una de las grandes complejidades del Edge es que al final hay muchos dispositivos diferentes de su madre y de su padre, pero sobre todo también que los clientes normalmente quieren reutilizar los dispositivos que ya tienen instalados en campo, ¿vale? Que ni siquiera les vale que tú les digas, oye, pero utiliza un dispositivo de esta lista. No, es que yo ya tengo 500 dispositivos de este modelo. ¿Tú puedes utilizar esto y meterlo en la plataforma? Pues ahí ya también te digo, cada proveedor es distinto, ¿no? Cada proveedor tiene un punto de enganche diferente. Los que tenemos un sistema operativo, como nosotros, Cededa también tiene un sistema operativo, no sé si algún otro, pero nosotros dos que lo tenemos, al final lo que hacemos es portings de ese sistema operativo a todos los dispositivos que queramos soportar. ¿Qué ocurre? Que no todo es portable. En nuestro caso, y en el caso de Cededa también, lo habitual es que el sistema operativo sea Linux, sea un sistema operativo basado en Linux. Entonces, cualquier placa que no corra Linux, pues ya empieza a dar problemas, porque ya tendrías que irte a un RTOS o a un UCOS, a un sistema operativo un poquito más ligero, con lo cual ya pierdes muchas de las facilidades que te da el sistema operativo. Entre ellas, el poder ejecutar Docker, por ejemplo, que Docker es una manera muy fácil de empaquetar las aplicaciones. Entonces, si te bajas del Gateway Edge al Device Edge y ya te vas a dispositivos pequeños que no corren Linux, estás entrando en un área chunga, complicada de
de trabajar por tema de homogeneidad, por tema de la potencia que tienen esos dispositivos, por tema de... Ahí probablemente tengas que compilar ya en C++, ya no te valga ejecutar Python, con lo cual, pues ya el Data Scientist, pues, bueno, probablemente el Data Scientist siga siendo su modelo en Python, alguien lo traduzca, qué sé yo, pero hay mucho más conflicto a la hora de desplegar ahí abajo. De hecho, no es casualidad de que también justo ese punto, el device, sea el edge que en principio va a crecer más, ¿no? Porque hay una necesidad y hay una complejidad no resuelta. La mayoría de las plataformas normalmente enganchamos de Raspberry Pi, de cosas que corran Linux, para arriba. Y de ahí para arriba sí que se puede gestionar la complejidad haciendo portings ad hoc para cada uno de los dispositivos. En el caso de ARMs, los ARMs, pues cada uno son de su padre y de su madre, con lo cual, pues bueno, algunos son complejos. Nosotros, por ejemplo, tenemos Barbara OS, pero también soportamos Yocto, también soportamos Ubuntu, con lo cual, bueno, pues vamos cubriendo, con esos tres sistemas operativos vamos cubriendo portfolio de dispositivos. Y luego, cuando entras en el mundo Intel, pues todo es muy fácil, porque al final la arquitectura Intel se respeta bastante y es bastante sencillo hacer portings. Entonces, resumen, de Raspberry para abajo el tema está jodido. De Raspberry para arriba es bastante estándar y, bueno, pues tienes que adaptar a los dispositivos, pero se puede hacer. Gracias. Nada. Vale, teníamos otra mano levantada, pero acaba de bajarse, que era... He perdido el nombre. David, quizá. No sé si sigues viendo la pregunta. Yo sigo aquí. No, pues no eras tú. Bueno, había alguien por delante de ti en la cola, David, pero se ha arrepentido de su pregunta, así que si quieres, plantéala tú, David. Otro alumno del máster. Sí. Siguiendo la pregunta de Marco, ¿la computación en el propio nodo es viable a un futuro? Bueno, la computación se hace en el nodo. Es decir, realmente lo que tú consigues con el edge computing es computar cosas en el nodo. El tema es la limitación que te impone el nodo a nivel de hardware. Si tienes un nodo pequeñito, una Raspberry o similar, pues no hay mucho que puedas correr, pero bueno, se pueden correr cosas, si montas un i7, por ejemplo, yo la demo la he hecho con un i7 de Advantech. Es un dispositivo que no sé si está por unos 1.000 pavos en el mercado. Bueno, pues no es lo mismo que una Pi, pero ahí puedes correr modelos de inteligencia artificial perfectamente. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es adaptar el hardware a lo que quieres correr. Pero, claro, la gracia del Edge es precisamente esa. Ejecutar todo lo que puedas en el extremo porque te interese ejecutarlo en el extremo. Vale, gracias. Y otra pregunta era, habías comentado que podías utilizar VPN para acceder a los dispositivos desde fuera de la red local. ¿Qué se diferencia de esto a un modelo cloud que accedes al final también desde fuera? Y si hay sistemas distribuidos en Edge, ¿eso podía tener más coste que un sistema centralizado en cloud? A ver, el tema de la VPN tiene diferentes aplicaciones. Primero, lo que hace generalmente es meter a todos los dispositivos que tú quieras dentro de la misma red. Entonces, además de poder ver tus dispositivos desde un punto central, que probablemente sea lo que menos utilidad tiene, aunque tiene utilidad, también habilitas que los dispositivos se vean entre sí. Y eso es muy potente a la hora de hacer, pues yo qué sé, desde Federated Learning hasta hacer aplicaciones con redes mesh, etcétera. Si necesitas que los dispositivos se hablen entre sí y que colaborativamente tomen decisiones, con la VPN puedes hacerlo de forma segura. A nivel de costes, a ver, todo depende del caso de negocio, es difícil generalizar, ¿no? Evidentemente, hacer un despliegue Edge cuesta dinero en hardware. Si estás desplegando dispositivos relativamente potentes a 1.000, 2.000 euros por dispositivo, pues multiplicas. Si despliegas 100, es mucha pasta. Ahora, si lo que te habilita hace que tú tengas unos ahorros en costes que valga la pena, si el caso de negocio sale, pues entonces sí compensa. Como digo, el Edge no es para todo, no es la solución que cura todos los males, pero sí que nosotros vemos, y esto bueno, lo vemos con clientes, que en algunas situaciones concretas sí que es mucho más eficiente que hacer las cosas en el cloud, ¿no? Entonces, la idea es pues medir, ¿no? Hacer los cálculos, primero hacer los cálculos y ver si compensa. Si compensa, lanzarse a hacerlo en el Edge y luego medir, ¿no? Y ver si efectivamente el caso de negocio acaba siendo tal, ¿no? Y acabas ahorrando. O sea que, en resumen, es difícil generalizar
pero hay casos en los que sí compensa el Edge. Perfecto, gracias. A ti. Vale, tenemos también a Víctor, que quiere hacer una pregunta. Víctor Rodríguez. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha, estoy con el móvil. Sí, escuchamos. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, ha estado muy interesante. Quería hacer una consulta. En una arquitectura Edge es habitual tener dos niveles, o es posible implementar arquitecturas de varios niveles. Me refiero un poco aplicado al ejemplo que comentabas del control de la generación particular de los consumidores. Es posible implementar un nivel superior, digamos, en el centro de transformación, aguas arriba, que pueda controlar todos los dispositivos aguas abajo, independientemente de... No sé si me entiendes. Varios niveles de inteligencia, no solamente dos, Edge y Bluetooth y Cloud. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Creo que te entiendo. Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Se puede hacer de diferentes maneras. O sea, la respuesta es sí y se puede hacer, hay distintas arquitecturas, distintas opciones. Una opción es, tú metes todos tus dispositivos en una VPN y lo que haces es, les asignas roles. A un dispositivo le asignas el rol de mamá y a los otros dispositivos les asignas el rol de hijos, ¿no? Y le pones lógica distinta, de forma que los hijos sigan a la madre, ¿no? Entonces, eso es una de las opciones, ¿no? Y de aquí la red mesh tiene sentido y funcionaría, ¿no? Hay otra opción que tal vez sea una opción más local. Yo creo que a lo que tú te refieres se haría mejor con esto que te acabo de decir. Pero hay otra opción que también se hace y es tener un segundo nivel pero pegado al propio dispositivo. Es decir, que un dispositivo tenga por debajo otro dispositivo, vamos a decir, esclavo, y que ese dispositivo de arriba sea el encargado de gestionar el de abajo, actualizarlo, etcétera. Normalmente esto lo vemos, o sea, la dupla de dispositivos suele ser un dispositivo muy potente, muy inteligente y por debajo un dispositivo más tonto, ¿no? A lo mejor un Arduino o una cosa más sencilla para controlar entradas salidas, ¿no? Lo que llamamos un dispositivo de segundo nivel, ¿vale? Esto sería más local. Yo creo que lo que tú te refieres, eso se podría hacer perfectamente con redes mesh. Ok. Sí, es eso un poco lo que quería comentar. No sé si he contestado la pregunta, Víctor, o si sigues ahí, vale. Sí, perfectamente. Con lo que has comentado, gracias. Claro, sí. Gracias. Vale, muchas gracias. Y por último tenemos a Cristian también. Buenas, ¿se oye? Sí, ¿qué tal, Cristian? Buenas. A ver, más que nada es una pregunta en cuanto a tema de facturación, porque lo bueno que tenía el cloud era que era un poco un servicio bajo demanda. La escalabilidad horizontal era bastante fácil. Si necesitabas más procesamiento o etcétera, pues bastaba con aumentar los recursos y, bueno, pagar más de la factura el mes que viene. Quería preguntar si se pierde un poco esa escalabilidad en el borde, ya que los clientes dependen de vuestros dispositivos en sí. Y si ese fuera el caso, ¿qué tan dispuestos te has encontrado con los clientes si ese fuera el caso? A ver, se pierde escalabilidad en caliente. Como tú dices, sí, se pierde. Al final hay un punto de decisión importante cuando haces una instalación Edge, que es decidir el hardware que instalas. Lo bueno que tiene el cloud es que el hardware escala contigo. O sea, con 2 clics puedes tener una máquina el doble de gorda, con el doble de RAM, el doble de proceso, etcétera. En el Edge, al final estás instalando tú los dispositivos. Los dispositivos generalmente los instala el cliente. Es una inversión que hace el cliente, ¿no? Aunque la selección, en nuestro caso, suele ser una decisión consensuada, ¿no? Nosotros aconsejamos al cliente. Solemos tirar por lo alto, ¿no? Pero tampoco te puedes pasar porque entonces encareces el precio del despliegue, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que limitas lo que puedes hacer a la hora de comprar el hardware. Ya una vez tienes el hardware, bueno, pues es lo que da el hardware, ¿no? Y puede llegar un punto en que quieras descargar un algoritmo y el hardware no da y no da. Entonces, sí, hay limitación.
como todo, hay que echar los números y ver si esas limitaciones compensan con lo que obtienes de beneficio en contraprestación, ¿vale? Luego hay otra opción que también se suele hacer bastante, que es lo que se llama Edge as a Service. El Edge as a Service o el Hardware as a Service, también se le llama a veces. Muchas veces lo que hacemos, las empresas de Edge Computing, y nosotros esto lo hemos hecho con algún cliente, es en lugar de que el cliente compre el dispositivo, lo que se hace es se le hace un renting del dispositivo. Un renting de todos los dispositivos que instala. Entonces, si el dispositivo se queda pequeño, lo que se hace es se reemplaza el dispositivo. ¿Vale? Evidentemente no es tan flexible como lo haces en cloud, que son 2 clics, ¿no? Pero bueno, sí que le das esa flexibilidad de que pueda ir creciendo con el tiempo o decreciendo. Y que siga pagando, bueno, pues él paga una cuota mensual, ¿no?, por dispositivo, dependiendo del tamaño del dispositivo. Eso es una cosa que también se hace bastante. Vale, gracias. ¿Nada? Vale, creo que no hay nadie más con preguntas, ni preguntas en el chat. Yo tenía preparada una pregunta exactamente igual que la que han hecho Marco y David, o similar, porque también es un tema que a nivel de investigación nos interesa y creemos también que al final se diferenciará o un rasgo diferencial de plataformas que den soporte a Edge será la integración de dispositivos que, aterrizado al mundo real, no corran Linux y no permitan la facilidad y la flexibilidad de correr Docker o aplicaciones dentro de contenedores. Entonces te quería preguntar si realmente hay ya alguno de estos productos o tenéis, por ejemplo, vosotros planes o conocéis de competidores que puedan tener planes a la hora de comenzar a dar soporte a dispositivos empotrados, etc. Hay empresas, hay players que lo hacen. Así de repente en la cabeza me viene Edge Impulse, por ejemplo, es una empresa americana que hace TinyML, que básicamente lo que hace es desplegar modelos de inteligencia artificial en dispositivos pequeñitos, aunque también hacen dispositivos grandes, ¿vale? Pero habilitan esa parte de lo que se ha venido a llamar TinyML. Hay empresas que lo hacen. Generalmente son players específicos aquí. Una de las cosas... Una empresa de edge computing tiene que decidir dónde pone el huevo, ¿no? Es decir, qué tipo de dispositivo de esa pirámide, ¿no?, dónde se sitúa, porque no es el mismo know-how ni puedes hacer el mismo producto para cubrir unas zonas que para cubrir otras, ¿no? Entonces, generalmente, si estás en la parte del device, en la parte más baja, en embedded, probablemente no puedas subir, ¿no? Porque una vez subes, ya las capacidades que tú das en comparación con la gente que tiene un Linux por debajo, etcétera, pues a lo mejor no puedes competir, ¿no? Pero es verdad que en tu estrato sí puedes competir porque das el servicio, mientras que un Linux no lo da, ¿no? Entonces, sí que hay proveedores y ahí hay bueno, pues son como categorías, ¿no? Hay segmentos dentro del mercado y sí que hay gente que lo empieza a hacer. Nosotros, como Bárbara, es una cosa que tenemos en el roadmap. Pero claro, los roadmaps en las startups ya te puedes imaginar que son difusos, sí. Son variables. Y están muy por encima de las posibilidades de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, es una cosa que nos gustaría hacer. No te voy a engañar, no es prioridad 1 ahora mismo. Pero sí es verdad que hay negocio, ¿eh? Y es una de las zonas de edge computing que más que hablar va a dar, ¿no? Porque no hay nada hecho o hay muy poquito hecho. Hay empresas que empiezan a ofrecer servicios y es verdad que hay una necesidad, ¿no? El convertir máquinas muy básicas. Si tú les das un puntito de inteligencia a esas máquinas, de repente puedes habilitar una serie de casos de uso muy potentes, ¿no? Y con poco puedes cambiar mucho un mercado. Sí es un sitio interesante. Estoy de acuerdo. Vale, hablaremos, porque tenemos alguna línea de investigación en ese ¿vale? Campo funcional. Creo que hay ya la última pregunta y te liberamos. No tengo prisa, ¿eh? No es por ellos, porque están aburridos ya los pobres. Y tenemos una mano levantada. Bueno, José Daniel decía que si para controlar la salud de los dispositivos que ejecuta Edge Computing se utiliza alguna tecnología como Kubernetes de forma centralizada o son los mismos dispositivos los que se autogestionan. A ver, Kubernetes es una palabra importante, ¿no? Realmente cualquier plataforma de edge computing se podría definir como un Kubernetes en el extremo, ¿no? O sea, al final lo que hacemos es ejecutar Dockers en el extremo.
Nosotros nos gusta pensar, siempre decimos que Kubernetes trata a los Dockers como ganado, ¿no? Mientras que a nosotros nos gusta pensar que los tratamos como mascotas. En el sentido de que Kubernetes, si se cae un contenedor, lo vuelve a levantar. O sea, va un poco al grano gordo, ¿no? A que esté todo arriba funcionando más o menos bien. Mientras que nosotros tenemos que mimar más a los contenedores, porque al final, pues eso, no tenemos la fuerza bruta que tiene el cloud. Generalmente estamos gestionando aplicaciones que necesitan ciertas latencias, de tiempo real, aplicaciones críticas. Entonces, digamos que tenemos que mimar un poquito más los contenedores, ¿no? Pero al final, sobre el papel es lo mismo. Somos un Kubernetes en el edge, podemos decir, ¿no? En cuanto a telemetrías, aquí cada proveedor hace lo suyo, ¿no? Pero lo general es que los dispositivos, es decir, que ese agente que tú tienes corriendo en el dispositivo, esté preguntándole generalmente al sistema operativo, recopilando toda la información que necesite de, yo qué sé, de CPU, de procesos, de tal, y enviándolo para arriba, ¿no? Y luego ya en el cloud eso se agrega y se muestra en el dashboard o en como lo tengas montado. Generalmente un dashboard que te muestra la telemetría por dispositivo. Gracias, Ale. Nada. Y tenemos a Carlos también. Sí, hola. Hola, Alex. Muchas gracias por tu presentación. No sé si se me escucha, porque estoy aquí. Sí. Dale. Y bueno, al mismo hilo que la pregunta de Frank, claro, yo un poco por la experiencia también conjunta con Frank, la pregunta iba destinada, y también un poco te la han ido preguntando, era la posibilidad, claro, al final en el mundo de los dispositivos, como bien has comentado, eso es un mundo y cada dispositivo, claro, si soporta un Linux o un Ubuntu, pues va fenomenal, pero eso no siempre ocurre así, ¿no? Y mi pregunta iba un poco encaminada en la misma línea de Fran, es, claro, tú al final lo que planteas con el Edge Computing es un dispositivo que esté por ahí, que al final está sensorizando, que normalmente por temas de latencia has comentado que casi todo tiene que ver con tratamiento de imagen, en el cual le mandas un modelo. Y ahí la parte que más conocimiento tengo es, bueno, hay en muchos modelos de estos, a día de hoy hay hardware que acelera lo que es el tema de inferencia de los modelos y cómo de fácil es conjugar esos mundos cuando ya no solo es que tengan su sistema operativo, que puede ser, o un dispositivo que es de su padre y de su madre, sino que además ese conjunto de aceleradores, pues muchas veces, pues sí, tienen un TensorFlow por debajo, pero es un TensorFlow para inferencia y el cual está optimizado para que las operaciones pues hacen una cuantización. Entonces, es un mundo bastante complejo y en el que la solución es muy ad hoc. Entonces, ¿cómo tratar de estandarizar esos mundos? No sé si se entiende mi pregunta. Malamente. O sea, malamente lo de estandarizar, no lo de entender la pregunta. A ver, el hardware es muy diverso abajo, ¿no? Especialmente cuando te metes en el mundo de aceleración gráfica, explota, porque tienes GPUs, tienes TPUs, tienes cualquier cosa acabada en PU. Luego, además, tienes las que ejecutan cosas de Tensor, pero no o de TensorFlow Lite, pero no de TensorFlow normal. Claro, por ahí va mi pregunta, claro, eso es. Las que solo valen para entrenar, pero no para inferencia. Las que solo valen para inferencia. Las que te corren, yo qué sé, te corren YOLO, pero no te corren no sé qué. Es un mundo complejo. Además, como es un mundo que está ahora en explosión, digamos, hay poca consolidación, ¿no? Porque al final la tendencia en tecnología suele ser a que haya una cierta consolidación, ¿no? Y al final tengas que soportar tres cosas. El problema es que ahora tienes que soportar millones y en millones de combinaciones, ¿no? Tienes OpenVINO, tienes Coral, tienes, qué sé, gráficas gordas de NVIDIA, sí, tienes las Jetson, tienes... ¿Cómo se soporta? Pues como se puede. Como se puede. Nosotros, por debajo de Linux, no hacemos nada. O sea, de momento no lo soportamos. Todo lo que soportamos, lo soportamos con Linux. Y luego, muchas veces nos vemos en problemas para soportarlo con Barbara OS. Entonces, tiramos de Yocto o tiramos de Ubuntu, porque muchas veces el soporte nativo que te da, yo que sé, NVIDIA, por ejemplo, para las Jetson, el soporte que te da, ellos te dan, creo, un Yocto cocinado suyo, ¿no? Y es muy difícil salirte de ahí. Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es recocinar ese Yocto para darle un sabor bárbara, vamos a decir, ¿no? Y que nos sirva para correr nuestra gente por encima. Es una lucha diaria, ¿eh? Aquí en Bárbara tenemos un equipo específico que se dedica a mantener el portfolio del hardware y
y te digo, es complicado. O sea, no... Es difícil ganar esa guerra. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seleccionar una serie de dispositivos que cubran espectro. Lo que hacemos nosotros, seleccionamos una serie de dispositivos que cubren espectro. Luego, cuando viene un cliente, intentamos empujarles hacia esos dispositivos, ¿no? En función de lo que quieren correr. Y si quieren algo muy loco, pues ya hacemos lo que podemos por soportarlo. Pero muchas veces es imposible, ¿no? O no es eficiente, ¿no? Hacer a lo mejor un porting muy, muy raro para un cliente concreto. Y cuando no hablamos de tratamiento de imágenes, sino es de, porque claro, vuelvo a lo mismo, a sensores de su padre y de su madre, pues me imagino que son tres cuartas partes de lo mismo, ¿o no? Sí, pero por ejemplo esto, y ahí ya depende mucho de la empresa, ¿eh? Nosotros esto lo tenemos bastante bien cubierto porque históricamente hemos hecho mucho proyecto industrial, entonces hemos tenido mucho cliente que venía con protocolos muy raros, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya un marketplace de aplicaciones para soportar cada uno de esos protocolos. Entonces lo que hacemos es, nosotros ya a los clientes les ofrecemos, mira, pues que tu dispositivo habla... yo qué sé, OPCUA, pues mira, tenemos un conector de OPCUA. Que habla Modbus, tenemos un conector de Modbus, de BACnet, de, yo qué sé, de Sigfox, en fin, todos los protocolos que te puedan venir a la cabeza. Hicimos el cálculo el otro día, aproximadamente el 86% de los protocolos industriales. Entonces, eso más o menos está cubierto, ¿vale? Pero es también fuerza bruta. Y no podemos cubrir todo. Es decir, siempre nos llega algún cliente con algún protocolo o un tipo de sensor o un tipo de tal. Cuando son sensores discretos que van a entradas, salidas digitales o entradas, salidas analógicas o que te hablan por SPI o I2C, eso normalmente lo que hacemos es interponer por en medio una tarjeta, un Arduino, un tal, que ya se comunica con nosotros ya está. A través de un Modbus. Sí, normalmente pones ahí como un traductor que te lo traduce a Modbus. Eso lo tenemos relativamente resuelto. Es un problema porque lo es, pero nos hemos pegado bastante con eso, ¿no? Y es más un problema, yo creo, de fuerza bruta, ¿no? Mientras que el tema del soportar, el tema de las gráficas, por ejemplo... sí, es más complejo. Vale, pues oye, mil gracias. De todas maneras, supongo que Fran te comentará. Vale. Pues sí, simplemente unirme al agradecimiento, Alex, y Miren también por organizar esta charla. Los temas tratados creo que han sido súper interesantes para los alumnos. Nosotros la semana que viene empezamos con una parte de la asignatura, de una de las asignaturas en las que de hecho vamos a trabajar en lo que tú llamas Compute Edge o Gateway Edge, con una Raspberry Pi acelerada, con una Google Coral. De ahí que Carlos, que es otro de los profesores de esta asignatura, te haya preguntado este tipo de cosas. Sí. Nosotros vamos a trabajar, digamos, a pelo sobre la Raspberry Pi, pero probablemente para cursos futuros este tipo de plataformas, como la vuestra, pueda facilitar mucho el trabajo de cara a... Eso lo podemos hablar offline, pero sí, podríamos dejaros la plataforma, podríamos llegar a algún acuerdo. Creo que puede ser interesante también para temas docentes, investigadores, etcétera. Bueno, por mi parte nada más, simplemente espero que para los alumnos y para toda la audiencia haya sido de utilidad y simplemente agradeceros una vez más la presentación, ¿de acuerdo? Nada, gracias a todos por venir y a vosotros por invitarme y nada, espero que sigamos colaborando. Muy bien, muchas gracias a todos. Algunos de los asistentes han preguntado por la disponibilidad de la grabación que hemos hecho y del material que has utilizado. Supongo que lo resolveremos y os pondréis en contacto con ellos. Sí, a ver, me podéis escribir sin problema. De todas formas, estoy seguro que Miren, que es de marketing, ya se encargará de que el material esté disponible para todos. Así que no os preocupéis, que si queréis lo tendréis. Vale. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.